Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa noche. Una vez más estamos iniciando nuestra transmisión por medio de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación en esta preciosa noche. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros amados hermanos que ya están conectándose a través de Facebook Live Mensaje Salvación. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y les invito a que me ayuden a compartir el link de este mensaje en esta noche para invitar a más amigos y hermanos a que nos ayuden a compartir la palabra de nuestro Dios a través de su estación amiga Mensaje de Amor para Salvación. Bien, mis amados hermanos, damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos en esta hermosa noche. Y vamos
hacer aquí una pequeña prueba para ver cómo nos estamos escuchando. Espero que estemos teniendo buen sonido, buen audio. Y pues a cada uno de nuestros amados hermanos agradecemos por su preferencia y a nuestros amigos que nos acompañan en esta noche. Que Dios les bendiga. Saludamos a cada uno de los hermanos que se están uniendo a esta transmisión en vivo. Vamos a iniciar también a través de la plataforma de radio en Spreaker. Aquí tengo las 11 de la noche con 58 minutos. 11 con 58 minutos, hermanos, y estamos a punto de llegar prácticamente a la medianoche. Esperamos que nos acompañen durante la transmisión de este programa, sobre todo nombre, a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Dios le bendiga a nuestra hermana Josefina Talib, que se ha unido a la transmisión en esta noche. Bendiciones para nuestra hermana Yolanda Martínez. Hermana, Dios le bendiga. Saludos cordiales a nuestros hermanos, a la familia, que Dios les bendiga. Saludamos también a nuestra hermana Elisa Dome. Bendiciones y gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión. Hoy por la tarde, hermanos, tuve la oportunidad de estar transmitiendo desde pues las afueras de un hospital de la clínica del IMSS, la clínica número 4, y pues gracias a Dios porque no hubo ningún problema en la última transmisión. Estuve intentando y tuve problemas en los primeros 2 videos que inicié, problemas con el internet un poquito bajo, y pues eso me llevó a realizar un tercer video que gracias a Dios se llevó a cabo ya sin ningún problema. Y pues gracias a Dios también, hermanos, porque tuve la oportunidad de subir a orar por nuestra hermana Helen Marlene, y pues les comunico que gracias a nuestro Padre Celestial la salud de nuestra hermana ya está pues mejor, gracias a nuestro Dios. Está bajo los cuidados médicos y pues nuestra hermana está ya en recuperación. Vamos a orar para que todo marche bien con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Vamos a seguir, hermanos, con el tema que hemos estado compartiendo con ustedes: el nacimiento de la Iglesia de Cristo. Y ya estamos en el episodio número 15. Número 15 ya. En este momento iniciamos nuestra transmisión siendo las 12 de la noche y damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos sintonizan a través de la consola Spreaker en internet, y les invitamos para que nos acompañen, hermanos. Les recuerdo la dirección del sitio web de la radio: es www.mensajedeamorparasalvacion.org, para que nos ayude a compartir también los links de la radio y que más personas lleguen a la página de la radio. A nuestra hermana Lupita Arenas Lara le damos la bienvenida. Hermana Paulina Bañuelos también, bienvenida. A nuestro hermano Jacobs Queruso Perea, bienvenido, hermano. Dios le bendiga. Un fuerte abrazo hasta el hermoso país de Panamá. A nuestra hermana Francisca Delgado también, hermana, bienvenida a esta transmisión. Buenas noches, dice nuestra hermana Elisa Dome. Gracias, hermana. Nuestro amigo Ted Friend, que Dios le bendiga, y le damos la bienvenida a este programa de la Iglesia de Cristo, nombre, sobre todo nombre, a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Hermana Adela Ramírez, que Dios le bendiga, gracias por acompañarnos. Y a nuestra hermana Petra Santos también, hermana, una cordial bienvenida
a esta programación. Gracias por estar despierta todavía a la medianoche, hermana. Saludos y bendiciones hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco, hermana. Bendiciones. Nuestro hermano Ted Friend dice: Welcome to the Christian Connection Video Channel. Es la página, el grupo de nuestro amigo Ted Friend, que él comparte ahí los videos de mensaje de amor para salvación en este sitio. Christian Connection Video Channel. A nuestra hermana Francisca Delgado, que nos está saludando, pues también, hermana, gracias por acompañarnos. Hermana Imelda Sauceda, que se ha unido a la transmisión, también le deseamos una gran bendición. Aquí está cerca de nosotros, a unos cuantos metros de distancia, y gracias por estar todavía despierta a esta hora de la medianoche. Hermana Griselda Alejo, que Dios le bendiga, hermana, gracias por acompañarnos, y bendiciones y saludos a los hermanos en Richmond, Virginia. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a nuestro hermano Víctor y a toda la familia. Dios les bendiga grandemente. Hermano Juan Armando Hernández Muñoz, bendiciones, gracias por acompañarnos. Y dice nuestra hermana Griselda: bendiciones, Víctor le manda a saludar, él está entrando a trabajar. Bueno, gracias por los saludos de nuestro hermano Víctor, y pues que Dios le bendiga allí en su trabajo, que Dios le protege y le guarda en esta noche. A nuestro hermano Tech Friend dice: God bless you, you brothers, and you bring the word of the people. Bueno, hermano, gracias por esos deseos. Discúlpenme, estoy algo cansado, pero creo que ya voy a estudiar más inglés, porque es muy importante poder entender a muchos hermanos y amigos que nos escriben en inglés, ¿verdad? Dios les bendiga, dice nuestro hermano amigo Ted Friend, por compartir, por llevar la palabra de Dios a la gente, a las personas, ¿verdad? Nuestro hermano Jacob Queruso, saludos. José Leiva, bienvenido, que Dios le bendiga. Omar Chaires, hermano, bendiciones. Saludos a los hermanos allá en Torreón, Coahuila. Un fuerte abrazo a todos nuestros amados hermanos en aquel lugar, desde la comarca lagunera. Nos saluda nuestro hermano Omar Chaires. Bendiciones. Hermana Paula Mendoza, Dios le bendiga, bienvenida. Y nuestro hermano Carlos Castro, que nos sintoniza desde el estado de Florida, allá en los Estados Unidos. Hermana Betty Escobar, bienvenida, Dios le bendiga. Y nuestra hermana Idelfonsa Verde Hernández, también le damos la bienvenida a este programa. Victoria Chavarría Salazar, bendiciones, amén, igualmente. Y Brigada de Socorro Chicacao, Suchitepeques, también le damos la bienvenida hasta el lugar allá donde transmite nuestro hermano Aldo Mexicanos, en la ciudad de Suchitepeques, en el hermoso país de Guatemala. Muy bonito lugar allá donde nuestro hermano recorre aquellos lugares predicando, nuestro hermano Aldo Mexicanos, haciendo una gran labor de evangelismo y una gran jornada, hermanos, en el trabajo, arduamente en las oraciones, pues recopilando todas las peticiones de oración de todo el continente prácticamente americano, a través de sus programas, nuestro hermano Aldo Mexicanos. Bien, amados hermanos, les invito a que compartan el link con nuestros amigos, con conocidos, y si usted ve por aquí en sus pantallas a algún amigo, amiga de sus contactos que esté conectado viendo esta transmisión, pues salúdele en el amor de Cristo, háganos mención para saber que ellos están viendo y escuchando la palabra bendita de nuestro Dios. Bien, mis amados hermanos, hoy fue un día pues lleno de actividades. Prácticamente llegué a la casa hace apenas
unos minutos, hace unas 2 horas quizá, ¿verdad? Pero gracias a nuestro Padre Celestial que nos ha permitido realizar la labor de compartir la palabra de nuestro Dios y de orar por los enfermos. Hoy vamos a continuar con el tema de el nacimiento de la Iglesia de Cristo. Pero yo había pensado, hermanos, que hoy sería el último tema de esta lección de la Iglesia de Cristo. Pero todavía lo estoy pensando, hermanos. Hermana Lidia Flores, Dios le bendiga, bienvenida a esta programación. Y hermana Angélica González, también le damos la bienvenida. Así es que, hermanos, vamos con ánimo pronto, hermanos, a estudiar la palabra de Dios y a considerar el tema del nacimiento de la Iglesia de Cristo. Realmente cuando inicié, hermanos, a compartir este tema, pues no me imaginaba que fuese a alargarse hasta la lección número 15 que estamos abordando el día de hoy. Pero hay mucho que ver, hermanos. En realidad, todo lo que hemos visto a lo largo de estos 15 capítulos hasta el día de hoy, hermanos, es evidencia bíblica e histórica, respaldada obviamente, hermanos, por la historia de los profetas y de los reyes en el Antiguo Testamento. Y hay mucho material, hermanos, que nosotros podemos guardar y anotar y tomar nota, hermanos, para poder tener suficientes argumentos, hermanos, para compartir en este mundo tan lleno de confusiones y de creencias lamentablemente falsas, mal fundamentadas en cuanto a la salvación y en cuanto a la adoración verdadera, hermanos, porque hoy en día existen muchos movimientos religiosos que dicen ser o se dicen llamar iglesias, pero que en el sentido bíblico y estricto de la palabra no lo son. Y por lo tanto también su forma y su sistema de adorar, hermanos, pues realmente está fuera del orden establecido por nuestro Padre Celestial. Así es que es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos las herramientas suficientes para para mostrar con argumentos firmes lo que es este importante estudio de demostrar que la iglesia bíblica, hermanos, establecida en el año 33 después de Cristo, siempre ha existido y que nosotros, usted y yo, hermano, hermana, formamos parte de la iglesia que el Señor estableció. No somos parte de una secta, no somos parte de un partido religioso, no somos parte tampoco de una denominación y mucho menos de un grupo denominado o llamado protestantes. No somos protestantes porque nosotros no estamos protestando nada en contra de nadie. Tampoco somos, en el sentido estricto de la palabra, católicos. Somos católicos en el sentido general. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor Jesucristo es universal. Pero no somos, no pertenecemos a esta gran secta religiosa que se denomina de esta manera. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Hermana Patti Alarcón, Dios le bendiga, bienvenida, gracias por acompañarnos desde la ciudad de Acapulco, Guerrero. Así es, hermanos, nosotros tenemos las evidencias bíblicas de que pertenecemos a la iglesia establecida por Cristo allá en el año 33. Cochumón Tirubaya, espero tener una pronunciación adecuada, pero le damos la bienvenida a nuestro hermano. Gracias por acompañarnos en esta transmisión nocturna, en esta emisión nocturna de su programa Nombre sobre todo nombre. Bien, mis hermanos, vamos a seguir con este estudio. Y pues ahora sí, hermanos, que ustedes deciden, yo lo voy a poner a consideración de ustedes. Si ustedes quieren, hermanos, podemos terminar ya el día de hoy con esta serie de estudios de lo que es la historia del nacimiento de la Iglesia de Cristo.
Hermano Josué Martínez, que Dios le bendiga, bienvenido, gracias por acompañarnos. Ustedes dicen, hermanos, hay mucho material todavía que nosotros podemos ver y aprender de la iglesia del primer siglo. Y ese material, hermanos, son evidencias, más y más evidencias que nos demuestran claramente que en nuestra época, hermanos, la iglesia verdadera y única sigue existiendo, ¿sí? Sigue existiendo. Y que usted puede demostrarle a sus familiares y amigos, a través de la palabra de Dios, que la iglesia del Señor Jesucristo es la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, y que sigue obedeciendo la doctrina, la enseñanza de los apóstoles desde el primer siglo hasta el día de hoy. Así es que, hermanos, ustedes dicen, hermanos, si quieren que terminemos ya este estudio el día de hoy, o podemos alargarlo todavía algunos capítulos más para todavía, hermanos, sacar más pruebas bíblicas y evidencias de cómo era la iglesia del Señor en el primer siglo y cómo se conserva igual, de la misma manera, hasta el día de hoy. Háganmelo saber, hermanos, a través del chat, a través de los comentarios. Ustedes deciden, ustedes dicen si hoy terminamos o podemos continuar, si ustedes quieren, con algunos capítulos más de esta importante clase. Bien, mis hermanos, el texto de hoy en el que vamos a partir para el estudio de la palabra de Dios se encuentra en la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, en el capítulo 3 y en el versículo 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué enseñanza tan profunda encontramos en este capítulo, hermanos, de la carta a los Efesios, ¿verdad? Importante esta enseñanza. Hermano Mario José Mendieta, que nos saluda a través de la programación de Mensaje Salvación. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias por sus saludos. Dice hermano Mario Mendieta, saludos a Rafita. Pues gracias, hermano, por esos saludos y salude al hermano Mario Mendieta. Siga adelante con el estudio. Amén, hermano, perdón. Bueno, vamos a seguir, hermanos, vamos a seguir. Vamos a seguir adelante, hermana Petra, buenas noches. Dice que estaba compartiendo el link. Excelente, hermana. La cuestión aquí, hermanos, hermana Petra y hermanos, es si terminamos hoy este estudio o podemos continuar todavía, hermanos. Hay mucho material todavía para continuar con el estudio del nacimiento de la iglesia de Cristo en el primer siglo. Y es importante, como les decía, porque todo nos enseña y nos muestra que la iglesia de Cristo no ha cambiado, hermanos. La iglesia de Cristo no ha cambiado, por más que muchas personas lo duden y se muestren con una gran incredulidad. La iglesia sigue siendo igual que en el primer siglo, ¿sí? Con excepción, obviamente, de pruebas bíblicas de que las cosas que eran con un propósito, únicamente temporal de los primeros años de la iglesia, como fueron los dones llamados carismáticos o dones milagrosos, pues esos dones terminaron en el mismo primer siglo. Se acabaron aquellos milagros realizados por mano de los apóstoles y de algunos discípulos de los apóstoles. Ellos mismos habían anunciado que estos milagros habían de terminar, como el don de lenguas, como el don de sanidad, como el don de profecía mismo. Ya no hay profetas como el profeta Agabo mencionado en el libro de los Hechos. Ya no están ese tipo de dones especiales, hermanos. Pero la iglesia, la organización de la iglesia, su doctrina, su adoración, su forma de enseñanza sigue siendo la misma hasta el día de hoy.
Exactamente, nuestro hermano Mario Mendieta dice, recomiendo a sus oyentes el estudio tocante a la Cena del Señor. Precisamente, hermano Mario estaba hace un momento recordando cómo el tema que nuestro hermano Mario estuvo tocando hoy por la tarde, acerca de la Cena del Señor, precisamente, hermano, va de la mano con este tema que nosotros llevamos de lo que es el nacimiento de la Iglesia de Cristo. Y es un tema muy, muy importante que nuestro hermano estuvo explicando con muchas enseñanzas y argumentos bíblicos, ¿verdad? Luego tuve la oportunidad de escuchar algunos momentos el mensaje en vivo. No pude escucharlo todo porque estaba en el hospital, pero es muy importante, hermanos, el tema de la Cena del Señor. Y sí, hermanos, les recomiendo, ahí está la dirección de la radio, hermanos, para que nuestros hermanos puedan acceder a la página de Spreaker, www.spreaker.com/user /IDC predicaciones e himnos /tocante _a_la_cena _del _señor _escrito _está, que es el programa de nuestro hermano Mario José Mendieta, transmitido el día de hoy, los martes, ¿verdad? Sí, escrito está, tocante al tema de la Santa Cena, ¿verdad? La Cena del Señor, que es parte de la adoración de la iglesia bíblica, de la iglesia que Cristo estableció en el primer siglo y que la iglesia del Señor sigue respetando cada primer día de la semana hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Gracias, hermano Mario Mendieta, por este importante tema, y por supuesto que en cuanto tenga la oportunidad vamos a volver a escuchar este tema tan importante. Cuando siempre hay oportunidad, yo lo hago, hermanos. Sí, cuando hay oportunidad, escucho. Quizá no tengo la oportunidad de escuchar en vivo los programas, los mensajes, pero la grabación ahí está y podemos escucharla y podemos aprender más de la palabra de Dios y podemos, hermanos, alimentarnos, o como algunos dirían, retroalimentarnos, para poder compartir ese alimento posteriormente con toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a orar. Saludamos a nuestra hermana Yara Martínez y familia que nos están viendo. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Saludos a la familia. Nuestra hermana Petra Santos. Por eso es importante este tema. Tengo mucha gente que no sabe nada de la palabra de Dios. Bueno, hermana, estoy seguro que todos tenemos a nuestros alrededores familiares que a través de estos estudios, que son pues quizá un poco lentos y largos, sí, pero son detallados y son basados estrictamente en las enseñanzas del Nuevo Testamento y de la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestro hermano Ignacio Flores, Dios le bendiga, buenas noches, saludos desde California, Dios le bendiga, hermano, saludos hasta allá, hasta California. Buenas noches de parte de Juan, Yara y Obed. Bueno, nuestro hermano Juan Antonio está ahí en casa con nuestra hermana Yara, su esposa, y con mi sobrino Obed. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias, hermana Petra, por mencionarnos a su amigo, contacto, Ignacio, nuestro amigo Ignacio. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche a estudiar la bendita palabra de Dios. Gracias, bienvenido, y esperamos que se sienta como en casa. Hermana Alessandra Guauña, que Dios la bendiga, bienvenida, gracias por estar con nosotros en esta hermosa noche, ¿verdad? Dios les bendiga, gracias, hermana Petra, por estar compartiendo y estar ahí al pendiente. Saludos, hermano Juan Antonio, y vamos a orar, hermanos, vamos a orar para entrar ya de lleno al estudio de la palabra de nuestro Dios. Oremos a nuestro Padre Celestial. Hermana Idalia Pérez, mi tía y hermana en Cristo, que Dios le bendiga.
Gracias por estar con nosotros en esta hermosa noche. Hermano Mario José Mendieta, a través de su cuenta personal, está con nosotros. Gracias, hermano, por estar aquí presente. Nuestra hermana Patti Alarcón dice: pido oración por mi hermanito, por nuestro predicador de ahí de Acapulco. Se llama Mario Medina. Fortaleza espiritual y física para él. Muy bien, vamos a orar por nuestro hermano Mario Medina, predicador de la congregación allá en Acapulco, Guerrero, donde está nuestra hermana Patti Alarcón. Ignacio Ruiz Flores, gracias a nuestra hermana Petra por esa amabilidad. Qué bueno que está con nosotros nuestro gran amigo Ignacio Ruiz. Bendiciones fraternales para usted. Gracias por acompañarnos. Hermano Tomás González, bienvenido, que Dios le bendiga. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre Todopoderoso, bendito Dios, estamos agradecidos en esta hermosa noche por la vida y por la salud que usted nos concede. En este momento oramos, bendito Dios, a su presencia para pedirle su bendición, para pedirle que usted bendiga este estudio, que usted bendiga, Padre Celestial, a su servidor, que en este momento usted me ha dado esa responsabilidad de compartir la palabra de Dios con nuestros hermanos y con nuestros amigos que están escuchando este importante mensaje de su palabra. Ayúdenos, Padre Celestial, a ser siempre respetuosos de su palabra, para no añadir absolutamente nada, respetar su palabra como está escrita, hablar donde la Biblia habla y callar donde la palabra bendita calla. Así, guardar estrictamente su palabra, bendito Dios. Ayúdenos a hacerlo y así compartirlo con nuestros amigos que nos escuchan, para que ellos también puedan darse cuenta y vean a través de sus siervos, que es la iglesia, a través de todos nuestros hermanos, que hay una reverencia especial hacia usted, bendito Padre, respetando y obedeciendo su palabra que usted nos ha dejado, esa palabra de vida, esa palabra que nos da esperanza firme de vida eterna. Bendíganos en esta noche y en sus manos encomendamos este estudio. Oramos también asimismo por las necesidades de nuestros hermanos, por nuestra hermana Petra Santos, por su salud, nuestro hermano Mario José Mendieta Medina, también para que usted le ayude en su salud, nuestra hermana Helen Marlene, para que usted la fortalezca y le ayude en esta recuperación de su salud ahí en aquel hospital. Nuestra hermana Patti Alarcón igualmente pide por nuestro hermano Mario Medina, predicador de la Iglesia de Cristo allá en aquel lugar de Acapulco, Guerrero. Y asimismo oramos por nuestros amigos, nuestros visitantes, nuestros oyentes, para que ellos se sientan con tranquilidad, animados a escuchar su palabra, Padre Celestial, que abran sus corazones para recibir esa semilla preciosa que es su palabra. Guárdenos en esta noche y diríjanos en este momento, Padre, pues se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Reciban un saludo fraternal de nuestro hermano Antonio Sauceda, que está él aquí a mi lado, y pues apoyando también esta programación de la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos, saludos, Dios les bendiga siempre. Ahí están los saludos de nuestro hermano para toda la hermandad. Hermano Mar Guzmán, que Dios le bendiga. Bienvenido, hermano Eduardo Joel, gracias por estar con nosotros en esta hermosa noche. Nuestro hermano Rodrigo Miguel, bienvenido también a esta programación y gracias por estar con nosotros. Bien, hermanos, acabamos de dar lectura a la palabra de Dios que se encuentra en la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios capítulo 3, versículos 19 y 20. Quiero mencionar un aspecto muy importante, un detalle, hermanos, que todos necesitamos, amigos que nos escuchan, tomar muy en cuenta al estudiar cualquier texto de la carta a los Efesios, cualquier versículo de esta carta. El apóstol Pablo
escribe a la carta a los Efesios y a la iglesia, hermanos, que está en Éfeso. Lo vemos allí en el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es el apóstol Pablo el autor de la carta. Él se identifica, se presenta. Y el destino, hermanos, de la carta, los destinatarios son nuestros hermanos en Éfeso en aquella época. Estoy pensando seriamente, hermanos, al terminar esta exposición de estos capítulos del nacimiento de la iglesia de Cristo, en iniciar el estudio de la carta a los Efesios. ¿Por qué? Porque va de la mano, hermanos, con lo que es la iglesia. Les decía que al estudiar un versículo de la carta a los Efesios, cualquiera que usted estudie, hermanos, tenemos que tener en mente que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a la iglesia en Éfeso, tiene en mente el apóstol el propósito de que los hermanos en Éfeso comprendan, que ellos entiendan la importancia de la iglesia para nuestro Señor Jesucristo. Esta carta resalta la relación especial que existe entre Cristo y su iglesia. La relación Cristo y su iglesia, hermanos, ese es el propósito especial de la carta a los Efesios. Ese es el objetivo central del apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Efesios. Nuestro hermano Bernardo Joel, Dios le bendiga grandemente. Saludos desde Panamá. Muchas gracias, amado hermano. Bendiciones y abrazos a todos nuestros hermanos, a las iglesias de Cristo allá en Panamá. Sí, hermanos, como les decía, el propósito del apóstol Pablo al escribir la carta a los Efesios es que los hermanos, que la iglesia en Éfeso, hermanos, tengan el concepto claro de la importante relación que existe entre Cristo y su iglesia. Por eso, hermanos, a lo largo de la carta, muchas veces vamos a encontrar versículos de la Biblia, partes de esta carta, que nos hablan específicamente de la iglesia, hermanos, de la iglesia. Y el texto que acabamos de leer en capítulo 3, versículo 20 y 21, hermanos, nos da enseñanzas muy profundas acerca de lo que es la iglesia, lo importante que es la iglesia, hermanos, que era la iglesia en aquel tiempo y que sigue siendo la iglesia en el día de hoy. Quiero recordar un poquito para nuestros amigos que están con nosotros. Si usted no ha escuchado el concepto bíblico de lo que es la iglesia, vamos a recordarlo un poco en este momento. Pero si usted lo ha escuchado, pues me alegro que lo haya escuchado. Pero bíblicamente, hermanos, la palabra iglesia proviene de una palabra griega, la palabra ekklesía, que significa los llamados fuera, ¿sí? Los que se reúnen, los que se congregan. Literalmente son los llamados fuera, pero era una comitiva, era un grupo de personas encomendados a llevar un mensaje fuera de las ciudades de la antigüedad. Aquellas ciudades que tenían murallas y que estaban protegidas políticamente hablando contra los enemigos por aquellas grandes murallas. Así es que la palabra iglesia, hermanos, significa los llamados fuera, ¿sí? Los que están congregados, hermanos, los que se reúnen, ¿sí? Entonces la iglesia, cuando hablamos bíblicamente del concepto iglesia, el apóstol Pablo y ninguno de los apóstoles, ni el Señor Jesucristo, ni los apóstoles, tienen en su mente que la iglesia sea un edificio material, que sea un local, que sea un salón, o un salón, una construcción arquitectónica, ¿verdad? Con muros, con una especie de arte clásico de la antigüedad. Por supuesto que no, esa no es la iglesia. La iglesia no son unos locales grandes y que lucen ante el mundo espectacularmente. No,
La iglesia es las personas, es cada uno de los que han obedecido el Evangelio de Cristo y que han sido llamados fuera de este mundo. No somos de este mundo. Somos llamados a vivir una vida de santidad. Algo muy importante que nosotros podemos ver en este versículo que acabamos de leer, dice el versículo 20, hermanos, el versículo 20 de Efesios 3, es lo que le podemos llamar nosotros, o lo que en la Biblia se le llama bíblicamente una doxología. ¿Sí? Una doxología. ¿Y qué es una doxología? Bueno, la palabra doxología se compone de dos frases, ¿verdad? Que es la palabra doxo y logía, que significa, hermanos, alabar a Dios. Son palabras de alabanza a Dios. Es una adoración a Dios. Y en el capítulo 3, versículo 20, tenemos una doxología. Es decir, son palabras de alabanza a nuestro Dios. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Quién es el que es poderoso para hacer todas las cosas? El único que es todopoderoso. No hay un ser siquiera que se le asemeje, que sea parecido a Dios, que es el Todopoderoso. No hay nadie. Algunas corrientes religiosas de nuestra época, resurgidas en la época de 1900, fines de 1800 y principios de 1900, en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Brooklyn, Nueva York, un hombre tiene la brillante idea en su mente, ¿verdad? Y yo digo brillante idea porque fue algo que se le ocurrió a un hombre llamado Carlos Russell. Él tuvo esa brillante idea de darle un resurgimiento a un pensamiento de origen griego, ¿sí? Un pensamiento y una idea que trató de dañar y trató de destruir a la iglesia de Cristo en el primer siglo. ¿Y cuál es esa? ¿Cuál es esa? Esa idea, esa enseñanza es que existen dos seres espirituales, dos dioses. Carlos Russell enseñó que existen dos dioses, pero esa enseñanza no es de él, hermanos, amigos, no crean que es de él. Él, ahora sí, como decimos, se la puso como ponerse un saco o una vestidura ajena. Se viste con traje ajeno. Esa enseñanza no es de él. Esa enseñanza la escudriñó y la escarbó desde los tiempos del primer siglo. Y ya había corrientes filosóficas de los griegos que enseñaban la existencia de dos dioses. Es decir, el Dios Padre y el Dios más pequeño, que es Jesucristo, un Dios poderoso. Y ellos lo enseñan, que Dios es todopoderoso y que Jesús es solamente poderoso. Así es, exactamente, hermano James Moore. Es así. Los testigos de Jehová. Eso es. Pero esta enseñanza, vuelvo a repetir, la traen desde el primer siglo. Había quedado en el olvido de alguna manera. Y este hombre la vuelve a retomar, Carlos Russell, vuelve a retomarla. Pero hubo en la historia, hermanos, allá en los inicios de la iglesia, en el primer siglo, en la ciudad de Alejandría, históricamente hablando, en la ciudad de Alejandría. ¿Ustedes se acuerdan quién era de Alejandría? La Biblia menciona a un gran predicador en el Nuevo Testamento, un hombre muy elocuente, que era de Alejandría. ¿Recuerdan ustedes quién era? El libro de Hechos lo menciona. El libro de Hechos nos menciona a este importante hombre de Dios, predicador. A ver, echen a andar su memoria, hermanos, echen a andar por ahí esa memoria. Yo sé que ustedes lo saben, yo sé que ustedes lo conocen, o si quiere usted búsquelo en la Biblia, busque el texto,
Si usted sabe quién es ese personaje, ahí lo va a encontrar. Lo importante es que usted tenga la idea en su mente. ¿Quién era aquel hombre importante que era de la ciudad de Alejandría, mencionado en la Biblia, mencionado en la Escritura? ¿Por qué menciono este personaje? Dice nuestro hermano James Moore, Arius lo hizo primero. ¿Sí? Era una enseñanza griega, ¿sí? que tuvo el propósito, en medio de esa filosofía griega, de dañar a la iglesia, hermanos, de destruir doctrinalmente la iglesia. Pero afortunadamente y gracias a Dios, siempre ha habido hombres fieles a Dios, hombres que defienden la doctrina. Sí, exactamente, hermana Francisca Delgado, el predicador Apolos, ¿verdad? Apolos era natural de Alejandría. Y dice la palabra de Dios, se refiere ahí en el libro de Hechos, que era poderoso en palabra, era elocuente. Y la ciudad de Alejandría, hermanos, se distinguió precisamente por esa clase de hombres. De hecho, la biblioteca más grande del mundo antiguo, exactamente, hermano James Moore, Apolos, la biblioteca más grande del mundo antiguo, hermanos, estaba en Alejandría. Sí, en Alejandría. Ahí se distinguió esa ciudad, hermanos, porque había muchos hombres muy estudiosos, lectores, filósofos. Y lamentablemente, hermanos, así como hubo hombres muy importantes como Apolos, bien preparados y capacitados y, como dice la palabra, poderosos en la Escritura, Apolos afortunadamente fue un hombre humilde, a pesar de tanta preparación y tanto conocimiento. Fue un hombre humilde, porque cuando le llaman la atención y le enseñan más correctamente el Evangelio, él acepta, sí, acepta aquella enseñanza por parte del apóstol Pablo y de Silas. Exactamente, hermano James Moore, parte de los gnósticos. Esa es la enseñanza que estaba tratando de derribar la doctrina verdadera de la iglesia en el primer siglo. Era Apolos, hermanita Petra, era Apolos, aquel hombre que menciona el libro de Hechos, capítulo 19. Es más, en la parte final del capítulo 18 de Hechos encontramos la historia de Apolos. Bien, hermanos, ahí en esa ciudad pues hubo mucha gente, y hubo un hombre, de acuerdo a la historia de la antigüedad. ¿Por qué les menciono esto, hermanos? Van a decir, ¿esto qué tiene que ver con la Biblia y con la iglesia? Tiene mucho que ver. Les voy a decir por qué. Porque ahí en Alejandría había una congregación muy fuerte. La iglesia era fuerte en Alejandría. La iglesia era fuerte en Alejandría. E históricamente hablando, ahí surgió un hombre llamado Arrio. Arrio. Este hombre causó mucho daño dentro de la iglesia del Señor. Obviamente sus enseñanzas no fueron aceptadas por los verdaderos ancianos y obispos, ancianos u obispos de la iglesia en el primer siglo. No fueron aceptadas las enseñanzas de Arrio. Ahora, usted me va a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la iglesia? Hermano, hermana, tarde o temprano, usted se va a encontrar con personajes que están entrenados por las doctrinas engañosas del adversario. ¿Para qué? Ellos están entrenados para hacernos creer que estamos en un error, ¿sí? Y algunos han llegado a afirmar que Constantino, que el emperador Constantino, que fue el fundador de la Iglesia Católica en el año 325 después de Cristo, algunos dicen, no, él no era católico, Constantino no era católico, Constantino murió en la doctrina arriana. ¿Y cuál es la doctrina arriana? La doctrina arriana o de Arrio
las enseñanzas de Arrio eran que había dos dioses. Es decir, el Dios Todopoderoso, pero que ese Dios Todopoderoso no podía hacerse carne y que por eso envió a su Hijo, que era el Dios poderoso. Es la misma enseñanza de Carlos Russell, la misma. La Biblia nos enseña quién es Cristo, hermanos. La Biblia enseña que Cristo es Dios. La Biblia enseña quién es Cristo, el Todopoderoso. Lea el libro de Apocalipsis. Pues bien, aquí en la carta a los Efesios, por una razón especial, el apóstol Pablo está mencionando que el Todopoderoso merece, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Quién es el que es poderoso? Pues Dios. A Él, versículo 21, a Él, a Dios, sea la gloria, ¿sí? A Él sea la gloria, es decir, la alabanza. Apolo, un hombre carismático y humilde. Era un hombre exactamente, hermana Petra, que tenía un talento impresionante, pero muy humilde, sí, así es. ¿Por qué? Sencillo, humilde, hablando espiritualmente en Cristo. Sí, así es, hermano. A Él sea la gloria en la iglesia. Dos cosas muy importantes aquí. Primero, al Todopoderoso, a Él es el único digno, el único que merece gloria y alabanza. El único que merece ser reconocido, ser honrado, ser adorado, es Dios. Pero pregunta, ¿recibe Dios, ese Dios todopoderoso, ese Dios único y verdadero, que quizá muchas personas en nuestro mundo, en nuestro continente de habla hispana o de habla de inglés o en cualquier dialecto, ¿verdad? Que se dé a conocer ese Dios todopoderoso, ¿recibirá cualquier clase de adoración? ¿Recibirá cualquier clase de gloria? ¿Únicamente porque se le reconozca como el único todopoderoso? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Bíblicamente aquí tenemos la respuesta. Aquí mismo, en el mismo versículo, en el mismo texto de la palabra de Dios tenemos la respuesta. Y la respuesta es no. Aquí dice, a Él sea la gloria. ¿En dónde? En la iglesia, hermanos. En la iglesia. Y entendámoslo, la palabra iglesia o el término iglesia, como las personas que hemos obedecido al Evangelio de Cristo nuestro Señor. La iglesia, nosotros, cada persona. Entonces, hermanos, ¿quién es la iglesia? Somos las personas que hemos obedecido a la verdad, al Evangelio de Cristo. Y el único lugar a través del cual el Todopoderoso recibe la gloria, la alabanza, es en su iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Ahí está. Por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo el Señor. ¿Sí? Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos que es una realidad que cuando las personas adoran a Dios en un lugar, no hablo de un lugar físico o geográfico, no, hablo de un lugar espiritual. Cuando las personas se reúnen para adorar a Dios conforme a sus propios pensamientos, conforme a sus propios deseos, conforme a sus propios gustos, esto no agrada a Dios. Esa honra, esa gloria,
no es agradable ante los ojos de Dios. El Señor estableció su iglesia para que en su iglesia su nombre sea glorificado, sea honrado, ¿sí? Pero por eso es necesario poder, primero, entender cómo podemos entrar a la iglesia, cuál es el camino para formar parte de esa iglesia. Bendiciones, hermano James, bendiciones. Dios le bendiga grandemente, saliendo para enseñar evangelismo en conferencias y predicar al aire libre en Guatemala. Excelente, hermano, que Dios le bendiga grandemente. Y dice él, nos hace una petición nuestro hermano. Déjenme verla. Búsquenme por favor en Facebook y mándenme un mensaje en Messenger. Me gustaría mucho hablar con ustedes. Claro que sí, hermano. Al final voy a buscar contactarlo personalmente. Hay pocos que he encontrado en Latinoamérica que predican sana doctrina. Excelente, hermano. Excelente. Soy un gringo de San Diego, California. Pero gracias al Señor hablo el idioma de los cielos, o más o menos. Ha sido un gran bendición estar con ustedes. Sigue fiel. Solo Cristo, sola fide, sola gracia, sola escritura. Amén, hermano. Gloria a Dios. Por supuesto que sí, mi amado hermano. En unos momentos más, al finalizar, lo voy a contactar y le mandamos mensaje para estar en contacto, hermano. Por supuesto que sí. Bendiciones, mi amado hermano. Que Dios bendiga su trabajo y su obra de evangelismo. Vamos a estar orando por usted, por su trabajo, hermano James Moore. God bless you too much. ¿Qué será? ¿Qué le diría? Pues no sé, hermano, pero se oye bonito. No, no es cierto, no se cree, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga mucho. Gracias, hermano, por haber estado con nosotros. Nuestra hermana Petra Santos dice que Pablo menciona como un colaborador que le ayudó a conformar la comunidad de Corintios. Exactamente, hermana. Este hombre, hermano, nuestro hermano Apolos fue un hombre muy importante en el trabajo, en la obra de Dios. Como la Biblia lo describe, era un hombre elocuente, preparado, ¿sí? Pero nos vamos a encontrar que muchas de esas personas que tenían esa gran preparación, esa gran elocuencia, venían de la escuela de Alejandría. De Alejandría. ¿Y por qué creen que se llamaba Alejandría? ¿Por qué se imaginan ustedes que se llamaba Alejandría? Si esa ciudad está allá en África, es parte del continente africano, ¿sí? Se llamaba Alejandría, hermanos, amigos, en honor a un hombre que impactó en el mundo de aquella época, ¿sí? Buenas noches, mi amado hermano, que Dios le bendiga y le acompañe, ¿sí? Nuestro aquel personaje del que estamos hablando históricamente, Alejandro el Grande, Alejandro el Magno. Hay que ahí, hermanos, irnos grabando. Estos personajes son muy importantes en la historia. Alejandro el Grande es un personaje clave en la historia del pueblo de Israel y en la historia de la iglesia, hermanos, aunque ustedes no lo crean, en la historia de la iglesia. Bien, amados hermanos, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en esta carta, hermanos? Acerca de la iglesia del primer siglo. Bien, el apóstol Pablo está enseñando ya a la iglesia en Éfeso que la alabanza y que la gloria y el honor son llevados a Dios, al Todopoderoso, en la iglesia. ¿A qué nos suena esto, hermanos? Es muy parecido a lo que sucedía en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba con los judíos? Solamente que los judíos tenían un concepto únicamente material, 100% material. ¿En dónde creían los judíos que se debería adorar a Dios? ¿Dónde? Es más, hubo un rey del Antiguo Testamento que lo dijo como un decreto real, que enseñó como un decreto real, que solamente en un solo lugar se podía adorar a Dios.
pero era un lugar físico, era un lugar geográficamente establecido en aquellas épocas, en aquellos tiempos. ¿Dónde? Es más, les voy a decir el nombre del rey del Antiguo Testamento, del rey de Judá, del reino de Judá. El rey se llamó Josías. Y el rey Josías proclamó un decreto real en la tierra de Judá y para todo el pueblo judío, que solamente en un lugar se podía adorar a Dios. La pregunta es, ¿dónde? ¿En dónde era ese lugar que era exclusivo y únicamente ahí se podía adorar a Dios? Hermano Moisés García, que Dios le bendiga, hermano, gracias por acompañarnos en esta noche. ¿Dónde era el lugar? Hermanos, en el Antiguo Testamento mencionado o enseñado por decreto real de el rey Josías. Pues por ahí anda algo cerca nuestra hermana Petra, pero un poquito específicamente, más específico. ¿A dónde iban los judíos a adorar? ¿A dónde acudían? ¿A dónde iban a celebrar las fiestas religiosas? ¿A dónde, hermanos? Recuérdenlo. Vamos a echar a andar nuestra memoria y nuestros conocimientos para recordar en dónde iban. ¿Por qué, hermanos? Porque esto viene a ser algo muy interesante para la enseñanza de la iglesia en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo está diciendo aquí que únicamente en la iglesia se va a recibir la adoración al Todopoderoso a través de la iglesia en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? Según el versículo. Miren, por esto es muy importante lo que yo les comento. Miren, ya, se los voy a decir, porque ya el tiempo se me acabó. Pero se los voy a decir. ¿Sí? Jerusalén, sí, ahí estaba el lugar. Era Jerusalén, hermana. Pero un lugar más específico todavía más específico que Jerusalén, hermanos. Usted puede decirme el monte de Sión, es Jerusalén, sí. Pero específicamente, el rey Josías ordenó a todos los judíos en su tiempo que no deberían adorar a Dios en otra parte que fuera. Hermana Francisca Delgado dice, ¿Jerusalén? Sí, Jerusalén. Pero específicamente, dentro de Jerusalén estaba el templo de Salomón. El templo que construyó Salomón. ¿Sí? ¿Y por qué el rey Josías ordenó que solamente en el templo de Salomón era válida la adoración? Por una simple y sencilla razón. Porque años atrás el pueblo de Israel se dividió. Y las 10 tribus del norte, ¿qué creen que hicieron? Construyeron sus propios lugares altos en los montes, sus propios lugares de adoración. Allá adoraban ellos a Dios, pero también adoraban a sus ídolos. Hubo muchos reyes en Israel que fueron malos. Y decían, no vayan a Jerusalén al templo, aquí les construimos los lugares donde ustedes pueden adorar a Dios. Viene Josías, después de muchos reyes, viene Josías, el rey Josías, que se puede decir que después de Salomón y de David, Josías fue uno de los mejores reyes, juntamente con Ezequías. ¿Sí? Y Josías dice, no es correcto que adoren en Samaria, no es correcto que adoren en los montes, en los lugares altos. El único lugar donde se debe adorar a Dios es el templo. Es el templo. ¿Y qué creen, hermanos? Que el templo se convirtió efectivamente en el único lugar donde los judíos iban a adorar a Dios. Pero ¿qué creen que le pasó al templo? Pues en el año 586 fue destruido, fue quemado por el imperio de Babilonia y ya no pudieron adorar allí.
Lo vuelven a reconstruir cuando regresan de la cautividad, pero vuelve a ser destruido en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano en manos del gobernador Tito. ¿Sí? Del general, perdón, en manos del general Tito, el general romano Tito, destruye el templo. Y entonces sí, no solamente lo quema, sino que derriba piedra, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, y lo destruye, lo derriba todo y no queda nada. ¿Qué está diciendo Dios a los judíos? Aquí ya no me van a adorar. Esa adoración ya no es correcta, esa adoración no la recibo ni en este lugar ni en ningún otro. Ahora la adoración que Dios recibe, que el Todopoderoso recibe, es en la iglesia y en Cristo Jesús. Lugar, la iglesia. El medio, Cristo Jesús. En otras palabras, el que dice que está adorando en Cristo, tiene que respetar lo que Cristo diga, lo que Cristo ordene. Si Jesús no ordenó, no enseñó que la iglesia puede participar, como se enseñaba hace un momento, de la cena del Señor entre semana, ¿quién le autorizó religiosamente a alguien para que la iglesia, como lo dicen ellos, comulgue entre semana? No se puede, y Dios no lo acepta y no lo recibe, porque Cristo dijo: haced esto en memoria de mí, y lo hizo el primer día de la semana. ¿Quién enseñó que se autorizan los instrumentos musicales en la adoración? Jesús no lo enseñó. Aquí dice: a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Lugar correcto, la iglesia. ¿Alguien adora a Dios fuera de la iglesia? Lamentablemente y tristemente esa adoración no va a llegar a Dios. Esa persona tiene que aceptar a Cristo para entrar a su iglesia. Segundo, el medio es Cristo. Y adorar en Cristo es estar dentro de Él. Es respetar a Cristo, es respetar sus mandamientos. Jesús no enseñó a adorar con instrumentos musicales. ¿Y quién tiene autorización para introducir los instrumentos musicales? No, hermano, es que así me gusta. ¿Estamos adorando a Dios como nos gusta o como el Señor lo ha establecido, como Cristo lo ha establecido? ¿En quién es la adoración? ¿En mí o en Cristo? En Cristo. Yo soy miembro de la iglesia. Yo soy la iglesia, pero no soy la autoridad que define la adoración. La autoridad es Cristo. Y por último, ¿por cuánto tiempo, hermanos? ¿Por cuánto tiempo Dios le dejó el templo material a los judíos? ¿Cuánto tiempo? ¿1000 años? Salomón inicia la construcción del templo allá por el año 987 antes de Cristo. Lo construye. Y 1000 años más tarde viene Roma y no dejó nada. Polvo. Por 1000 años. Y dice Dios: aquí ya no. Nunca más. Ahora en la iglesia, hermanos, ¿cuál es el tiempo definido por Dios para adorarle? ¿Cuál es el tiempo definido? Aquí está el texto. Aquí mismo, Efesios 3:21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. ¿Por cuánto? Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así como usted adora a Dios en la iglesia, esa adoración será por los siglos de los siglos. Amén. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Están de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Cuándo va a cambiar la adoración de la iglesia, hermanos, a otro lugar? Como cambió en aquella época del templo material judío y que se destruyó, ya no. La iglesia es el templo espiritual y ahí se adora a Dios por los siglos de los siglos. Y en la eternidad, según el libro de Apocalipsis, cuando Cristo venga por su iglesia gloriosa, la iglesia estará alabando a Dios
día y noche, por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. ¿Sí está claro? Bien, hermanos, espero que si usted tiene alguna duda, con toda confianza, háganosla saber. Hermana Petra dice en Hechos 18, 24 al 28, está la historia de Apolos. Exactamente, hermana, gracias. Pero así es, hermanos. Amén. La adoración verdadera y única en la iglesia del Señor. Les voy a dar un dato. Apúntenlo si ustedes quieren apuntarlo. Les voy a dar un dato histórico, hermanos. Si no es de aquella época del primer siglo, no. ¿En qué época? Pregunta. ¿En qué época? ¿En qué tiempo de nuestra historia surge esa división de opiniones de que si se debe cantar a Dios con instrumentos o no? ¿En qué tiempo, hermanos? ¿En qué momento a alguien se le ocurrió que en la iglesia del Señor se podía adorar con instrumentos musicales? No fue en el primer siglo. No fue en el segundo siglo tampoco. No. ¿Sabe cuándo fue, hermanos? Y tome ese dato. Y si no me cree a mí, pregúntele a nuestro hermano Juan Antonio Monroy, predicador, anciano, evangelista por muchos años, de nacionalidad española, periodista, que escribe un libro que se llama La Documentación acerca de la historia de la Iglesia de Cristo en Estados Unidos. ¿Y cuándo creen que surgió ese debate? En 1900. 1900. Y duró ese debate, esa discusión, más de 10 años. Sí. Finalmente muchos optaron por lo que muchos hoy en día dicen, ¿no? ¿A ti te gusta adorar con instrumentos? Bueno, muchos dijeron, a mí sí me gusta, se apartaron de la iglesia. Se apartaron. ¿Sí? Así es que eso no es de allá del primer siglo, no, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con esas ideas. A Dios no lo vamos a adorar como a nosotros nos gusta. A Dios le vamos a adorar como Cristo nos enseña, porque eso dice el texto que acabamos de leer, como Cristo nos enseña. Amén. Así debe ser, hermanos. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Entonces vamos a continuar algunos capítulos más de la clase que estamos viendo del inicio de la iglesia de Cristo, el nacimiento de la iglesia de Cristo en el primer siglo. Y así nos damos cuenta perfectamente que la iglesia sigue siendo la misma. Hoy, a pesar de tantos siglos que han pasado, la iglesia de Cristo sigue siendo igual, como Cristo la estableció. Sí. Vamos a terminar, hermanos, con una oración y agradecemos de todo corazón infinitamente a todos nuestros hermanos que están aquí presentes con nosotros. Hermana Alicia Valverde, Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. A nuestra hermana Petra Santos dice que ella pide oración por sus hijos, por Nicolás Becerra y José Luis, su hermano. Claro que sí, hermana, por supuesto que sí. Y algo muy importante, hermanos y hermanas, es que en estas peticiones de sus oraciones las tenemos en nuestras oraciones allá en la privacidad, sí. En nuestras oraciones en lo personal, no únicamente aquí al público que diga, voy a orar para que los hermanos me escuchen que sí ore por ellos. No, hermanos, la responsabilidad de orar por los enfermos es en todo momento, es en todo tiempo. Y lo hacemos en la intimidad, allá en nuestro cuarto, como dice el Señor Jesucristo, en lo secreto. Allí oramos por todos ustedes, hermanos.
por todos los que necesitan, por todos los que nos hacen saber sus peticiones. Amén, hermanos. Así es que vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Sigan orando por nuestra hermana Helen Marlene, para que Dios le ayude a restaurarse, a recuperarse de esta situación crítica y difícil por la que ha estado pasando. Orar por nuestro hermano Brian, dice mi hermana Imelda, Brian Martínez, así es, su hermano Brian, él es miembro de la congregación de la Iglesia de Cristo en Colinas de San Miguel y tiene años, hermanos, en una lucha contra el cáncer. Vamos a orar por él, por nuestro hermano, es un hermano joven y vamos a orar por él. Ha tenido algunas complicaciones en las últimas horas. Vamos a orar por él. Por supuesto que sí. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración para terminar con nuestra clase en esta noche. Oremos a nuestro Padre Celestial. Ahí donde está, hermanos, por favor cierre sus ojos para que ore juntamente con nosotros, juntamente conmigo. Cierre sus ojos y concéntrese en la oración. ¿Sí? Por favor, vamos a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos en esta noche por sus bendiciones. Gracias por su palabra que usted nos da. Le pedimos que usted nos ayude a seguir compartiendo el mensaje precioso de su palabra. Le pedimos que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría para poder compartirla, sencillez y humildad, Padre, para poder siempre ser útil en la enseñanza de su palabra. En esta hora le pedimos que bendiga a todos nuestros amigos, todos nuestros oyentes que nos han acompañado a escuchar su palabra en esta hermosa noche. Le pedimos que usted bendiga a cada uno de ellos. En sus manos los encomendamos, bendito Dios. Padre eterno, le pedimos en especial por los enfermos, por nuestra hermana Helen, para que usted le fortalezca y físicamente le dé la salud que ella necesita. Bendígale a ella, a sus niños que están pequeños, Padre, cuídeles ahora que su mamá está en aquel hospital. Guárdeles a ellos para que nada les falte, pues están muy pequeños. Bendiga a su esposo y a su familia. Pero todos sabemos que tiene un propósito y a través de esto usted manifestará su nombre poderoso en aquella familia. También le pedimos que bendiga a nuestro hermano, mi sobrino Obed Neftalí. Bendígale, Padre, dele salud y usted conduzca el proceso de tratamiento de los médicos conforme a su poder y a su gracia y conforme a sus propósitos. Asimismo le pedimos que bendiga a nuestra hermana Petra, que usted le ayude en sus necesidades, que le dé salud, pero también le pedimos por sus hijos, por Gerardo y Miguel, pues ese es el anhelo, la preocupación de nuestra hermana. Obre usted en ellos, dele a nuestra hermana esa paciencia y esa sabiduría para poder sembrar cada día incansablemente en sus corazones su palabra y ellos puedan escucharla y oír su llamamiento, bendito Dios. También le pedimos que bendiga a Nicolás Becerra y a Luis, hermano de nuestra hermana Petra Santos, por su salud, para que ustedes obre en él de acuerdo a su poder y como usted todo lo conoce. También oramos por nuestro hermano Brian Martínez, que tiene una lucha fuerte desde hace tiempo con esta enfermedad que aqueja su cuerpo. Bendígale, fortalézcale y dele la salud conforme a su poder y a su bendita voluntad. Bendiga a su familia y a su madre, que sufre al ver a su hijo con esos dolores y con esos malestares. Bendiga a nuestra hermana y a nuestro hermano José Luis Martínez. Padre, en sus manos encomendamos todas las necesidades y todos aquellos que se encuentran enfermos, en tristeza, a nuestra hermana que está sufriendo por la pérdida de su mamá, la familia
Castillejos, Chacón, bendígales, déles fortaleza, déles ayuda, consolación, bendito Padre. En sus manos los encomendamos grandemente. Y a la familia Sauceda Pérez también, de alguna manera, en sus manos los ponemos, Padre Todopoderoso. Bendiga grandemente a cada uno de sus hijos. Padre Celestial, en sus manos encomendamos todas las peticiones que nuestros hermanos nos hacen manifiestas cada momento y cada instante en esta noche, Padre Celestial. Guárdenos y quédese con cada uno de sus hijos en esta noche. Despídanos en paz y que su bendición sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos y le pedimos todo y le damos gracias. Amén. Amén. Saludos a nuestro hermano Luis Alberto Acosta. Dios te bendiga, hermano, ánimo, y te invito a que escuches de nuevo este video que estamos por finalizar. Dios bendiga a nuestros hermanos y escuchen la radio, hermanos. Ahí están las predicaciones grabadas también en la radio, www.mensajedeamorparasalvacion.org. Ahí está la página web de la radio en la aplicación de Spreaker. Dios les bendiga grandemente y bendiciones a todos nuestros oyentes y nuestros amigos. Les invitamos para encontrarnos nuevamente en un programa más de Mensaje de Amor para Salvación. Nombre, sobre todo nombre, este próximo jueves a las 12 de la noche. Que Dios les bendiga grandemente. Y vamos a despedirnos con una alabanza. Vamos a entonar, a escuchar esta alabanza, hermanos, en esta noche. Bendiciones para todos. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo. Que descansen, hermanos, igualmente feliz noche y seguimos en contacto. Un abrazo fraternal y lleno de amor para todos y cada uno de nuestros hermanos, hermanas y amigos. Se despide su hermano y su servidor Rafael Sauceda. Bendiciones para todos, hermanos. Ánimo, ánimo, firmes y adelante en el camino de Dios. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven. Feliz noche, hermanos. Excelente noche a nuestra hermana Patti Alarcón y a todos y cada uno de nuestros amados hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones para todos, hermanos. Hasta la próxima. Las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos su